Hola, muy buenas tardes o buenos días para todos. Muchísimas gracias por entrar al link y por el interés de querer saber un poco más acerca del tema. Como ya me han presentado, soy Liz Trujillo y estaré a cargo de la explicación del nuevo dictamen de auditoría, que en verdad es un nuevo reto para los auditores, esta nueva forma de emitir nuestra opinión con respecto a la razonabilidad de los estados financieros. He tenido la oportunidad de ver este nuevo dictamen en el Perú por primera vez cuando se ha implementado para una compañía que es Credit Corp, y se entiende que ya para el año 2022 estaría ya habilitado para todas las empresas públicas. Y esperamos que ya sea de un conocimiento general para todos. Bueno, dicho esto, vamos a mirar qué tenemos en la agenda. Les voy a hablar acerca de un poco de la introducción de esta nueva estructura del dictamen, cuál es el marco normativo en Perú, la estructura del nuevo dictamen, cómo va a ser, cómo era antes y cómo va a ser ahora, qué desafíos adicionales está generando este nuevo dictamen para el auditor y cuál es la percepción de los usuarios en general. Muy bien, vamos a empezar con la primera parte, introducción. Bueno, en esta parte de la introducción vamos a conocer y entender un poco más por qué nace la nueva estructura del dictamen y cuáles son los cambios y cómo se viene tratando. Pues obviamente esta nueva estructura reta al auditor a tener una mayor comunicación hacia los usuarios de los estados financieros. Ya no es una simple fría opinión en la que decimos es razonable los estados financieros. No, ahora le damos una nueva estructura, ya no es un informe estándar, ahora tiene que ser un poco más adaptado a cada realidad, a cada entidad, a cada empresa, es decir, personalizado. Lo que antes era una uniformidad para todos, indistintamente a qué industria pertenecías, indistintamente en qué área se desarrollaba la empresa, ahora cambia totalmente. Esta reestructuración del dictamen ya se ha visto en otros países y se ha visto la aceptación de una manera positiva. Por ejemplo, en Holanda ha sido uno de los países que voluntariamente adoptó esta nueva estructura de dictamen. En el Reino Unido ya se viene presentando este dictamen desde el año 2013 y obviamente una vez más ha sido recibido con puntos a favor por los lectores de los estados financieros. Estos dictámenes personalizados ayudan a entender un poco más el trabajo del auditor y sobre todo busca atraer mayor interés de los usuarios de los estados financieros. Ya no es simplemente veo la opinión y miro, si es razonable los estados financieros. No, veo el dictamen del auditor y empiezo a entender como lector de los estados financieros qué le llamó la atención al auditor y ese qué le llamó la atención al auditor, cómo ha sido abordado. Y cómo ha sido abordado es que esta nueva estructura de dictamen trae énfasis en los principales asuntos de la auditoría, que en inglés es conocido como los Key Audit Matters, y que ya no es, vamos a entrar a mayor detalle para yo poder explicarles de qué se trata, cómo es y cómo forma parte del nuevo dictamen, pero esto es la parte más atractiva de esta nueva estructura de dictamen. Muy bien, dicho esto, vamos un poco a entender el marco normativo. En el Perú, estas normas, tanto la 700 revisada, la 705 y la 706, más la 701, que es la nueva norma que incorpora los asuntos claves de auditoría, ya habían sido obviamente a nivel internacional publicadas y ya puestas en marcha, pero en nuestro país aún se ha revisado y aún se ha tenido como un stop hasta que se haga un poco más de uso de costumbre, y recién a partir de este año del 2022 entraría en vigencia la aplicación como tal, y vamos a empezar a mirar que las distintas empresas o las distintas entidades que son públicas ya empiecen
a sacar sus informes auditados bajo esta nueva estructura. Esto debido a que la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú acordó la aprobación y la aplicación y el cumplimiento, obviamente, de estas nuevas normas como tal. Acá, en esta lámina, yo he traído como que un poco de comparar cuál era el dictamen tradicional y cuál es el nuevo dictamen, un poco para ver qué tanto cambia a nivel estructural. El dictamen tradicional empezaba con destinatario, dirigiéndose obviamente en general a los accionistas o a los socios de la entidad. Entraba un párrafo del alcance donde decía qué estados financieros habían sido auditados. Entraba a hablar sobre la responsabilidad de la gerencia de una manera breve. Mencionaba que la responsabilidad de la gerencia es elaborar los estados financieros e implementar el sistema de control interno. Hablaba cuál es la responsabilidad del auditor, que básicamente es hacer la auditoría bajo normas internacionales. Y venía la opinión, que era lo más relevante y lo más importante del dictamen, donde decíamos si los estados financieros estaban razonables o no estaban razonables. Y terminaba con la firma, dirección y fecha del auditor a cargo, del socio responsable de la auditoría. Esto cambia totalmente bajo esta estructura. Acá lo he puesto de manera comparativa para que podamos entender entre todos cuál es la diferencia. El destinatario de alguna manera se mantiene. Ahora ya el nuevo dictamen arranca con la opinión, ya empieza a decir si es razonable o no razonable. Detalla un poco más cuáles son los fundamentos de la opinión. Detalla el asunto clave de auditoría, los Key Audit Matters, que ya me había adelantado en explicarles un poco, pero que vamos a entrar a mayor detalle viendo de qué se trata y cuál es el interés por estos puntos. Luego viene la responsabilidad de la dirección o de la gerencia o de la administración, como querramos llamarlos, y responsables del gobierno de la compañía en relación con los estados financieros. Acá podríamos decir, ¿es lo mismo que estaba en el dictamen tradicional? No, no es lo mismo. Amplía un poco más, ya detalla un poco más cuál es la responsabilidad específica de la gerencia. Luego viene la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Una vez más, acá también profundiza un poco más el nuevo dictamen. No es tan escueto como en el dictamen tradicional. Y finalmente viene el nombre del auditor, la firma y dirección y la fecha. Aquí es un poco, no cambia radicalmente. Pero obviamente ahora del dictamen tradicional que antes veíamos que a lo mucho eran 2 páginas, ahora como es adaptado para cada entidad y cada necesidad, inclusive podríamos ver 5 o 6 páginas, que no era lo usual, ¿no? Es un poco más detallado, un poco más abierto, un poco más accesible también para entender cuál es la función del auditor y cómo ha llevado a cabo la auditoría en específico, en ese periodo y para la entidad que está realizando la auditoría. Dicho esto, vamos a mirar a detalle cada partecita de la estructura del dictamen del auditor, ahora con estas nuevas particularidades. El destinatario, obviamente, el informe de auditor tiene que estar dirigido a quien corresponda, en este caso a las autoridades más importantes, al lector de los estados financieros, que en general es los accionistas o los socios. En la opinión, se considera la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y se tiene en cuenta, acá un poquito se identifica a la entidad cuyos estados financieros están siendo auditados. También se hace una manifestación que los estados financieros han sido auditados. Se identifica el título de cada estado financiero, es decir, cuáles han sido bajo el alcance, esta situación financiera, estado resultados integrales, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, se hace mención con nombre y apellido. Luego viene con respecto a las notas las notas explicativas que están siendo cubiertas y especifica la fecha y el periodo que cubre cada uno de los estados financieros. Es decir, a qué periodo. Generalmente en el Perú el año fiscal termina el 31 de diciembre
de cada año y obviamente va a detallar que los estados financieros están cerrando en esa fecha. Hasta aquí no hay nada así como que un poco complejo de entender, es un poquito más de lo que ya conocíamos, pero vamos a ir viendo cómo va avanzando y cómo va cambiando un poco esto. Luego ya vienen los fundamentos de la opinión. Acá el auditor manifiesta que se ha llevado a cabo la auditoría, obviamente con normas internacionales de auditoría como tal. Hace la referencia del informe del auditor en la que se describe las responsabilidades del auditor conforme a las NIAs. Va a incluir una declaración de que el auditor es independiente de la entidad, obviamente esto remarcando un poco porque el auditor tiene que tener independencia para realizar su trabajo y dar una opinión como tal, y que hace referencia también que hay conformidad con los requisitos éticos aplicables relativos a la auditoría y que obviamente el auditor financiero ha cumplido como tal. También hace manifestación de las evidencias que ha obtenido para proporcionar una opinión y que esta evidencia es suficiente y adecuada para poder concluir y dar su opinión como tal. ¿Qué más? Esta parte de asuntos claves de auditoría lo voy a trasladar para la parte final para poder explicarles a mayor detalle a qué corresponde, porque esta es la parte más importante en mi opinión y es la parte más relevante de todo este cambio. Entonces sí me gustaría detallarlo un poco más y lo estoy llevando al final para poder explicarles. Ahora, con respecto a la responsabilidad de la dirección y responsables del gobierno de la compañía. Aquí podemos hablar, cuando hablamos responsables de la dirección, podemos hablar de la gerencia, administración, como quieran llamarlo, pero es aquel que se hace responsable de los estados financieros. En este caso, en esta sección, lo que se detalla claramente son tres puntos desde mi punto de vista. La primera es que la gerencia es responsable de preparar los estados financieros de conformidad con la información financiera aplicable, que en nuestro país son las normas internacionales de contabilidad, o sea, las NIAs, las NICs, o IFRS, como quisiéramos llamarlo en inglés. ¿Qué más? Aparte de elaborar, ¿qué más? De implementar el sistema de control interno, que considere necesario la gerencia para la preparación de los estados financieros para que no se identifique errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Hasta aquí es un poco similar a lo que tradicionalmente ya habíamos visto el dictamen, pero aquí viene una parte que sí cambia un poco. Dice que la gerencia también tiene la responsabilidad, dice, de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, empresa en marcha. De si es adecuado utilizar el principio contable empresa en marcha o funcionamiento, así como la revelación, en su caso, de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento. ¿Esto en qué cambia? Anteriormente se entendía de manera implícita que la gerencia garantizaba pues, el tema de empresa en marcha para los próximos 12 meses, de alguna manera, y que era requerido también para el auditor hacer la evaluación correspondiente. Pero ya ahora en el dictamen ya hay una afirmación de que la gerencia no solamente es responsable de preparar los estados financieros, implementar el sistema de control interno, sino también ha tenido el debido cuidado de revisar si hay alguna situación de empresa en marcha, si es que lo hubiese, lo ha analizado y está presentando los estados financieros de acuerdo a los requerimientos que debería ser, y ya va con nombre y apellido cuál es su responsabilidad para la gerencia y cuáles son las implicancias que consideran este punto como tal para la gerencia. La gerencia o la administración de la empresa, como queramos llamarlo, pero ya está con nombre y apellido quién es el responsable sobre este punto. Y este es un cambio bastante importante e interesante en esta sección específica. Luego, tenemos la responsabilidad del auditor, que manifiesta que el objetivo del auditor es, obviamente, obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, ya sea debido a fraude o error, siempre llamando a estos dos puntos, ¿no? Debido a fraude o error.
También emitir una opinión de auditoría que contenga la opinión, obviamente, del auditor, luego de haber realizado el trabajo correspondiente. También hace una manifestación que una seguridad razonable es alto grado de seguridad, pero no garantiza que la auditoría realizada de conformidad con las NIAs siempre detecte una incorrección material cuando existe. ¿Por qué? Porque obviamente el trabajo de la auditoría se basa en base a niveles de riesgos, en base a su análisis, en base a su juicio crítico y en base a los procedimientos que ha realizado. No se revisa al 100% de todas las cuentas y tampoco se realiza el 100% de las operaciones que realiza una entidad. Va en base a su juicio crítico y a su mejor olfato de auditor para poder revisar y llegar a y tener una opinión de cómo está la situación. Por lo tanto, hace esta manifestación para que quede claro cuál ha sido el alcance del trabajo del auditor. También hace manifestación que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error alternativamente. Describe que se considera materiales, si individualmente o en forma agregada pueden preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en esos estados financieros. También proporciona una definición o descripción de la importancia relativa de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Hasta aquí va la responsabilidad del auditor y después ya la parte final es un poco más tranquila, no hay ningún problema, no hay un cambio radical, va el nombre del socio a cargo que está emitiendo la opinión correspondiente, obviamente va su firma, va también la dirección y la fecha en la que se esté emitiendo, esto lo podemos ver en un ejemplo más adelante, pero aquí no es un cambio sustancial. Ahora sí, como les comenté, uno de los cambios sustanciales que en particular a mí me llama la atención y que me gusta un poco más de esta nueva estructura del dictamen son los asuntos claves de auditoría o los famosos CAM, que ustedes van a escuchar muchísimo ahora en adelante, que son los Key Audit Matters. ¿Y qué son? ¿Qué son los asuntos claves de auditoría y qué son los Key Audit Matters? Acá lo hemos puesto tal cual lo menciona también la norma, dice, son aquellas cuestiones que a nuestro oficio profesional fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del ejercicio en curso. Entonces, en específico, ¿qué es? Son ¿qué? Los riesgos significativos, son las situaciones que se discutió en el equipo de auditoría, son los trabajos que se realizaron. ¿Qué es? Para mí, así de manera sencilla, es aquella situación o aquellas situaciones que fueron dolor de cabeza para el auditor durante todo el trabajo de auditoría y que obviamente, por ser un tema clave, relevante, importante, no solamente tú como auditor lo tuviste entre tu equipo discutiendo, sino fuiste a la gerencia, fuiste al comité, fuiste a todas las áreas de la compañía para poner en manifiesto tu preocupación, tus consideraciones, tus temas que te llevaron a llamar la atención, que por qué es un tema de dolor de cabeza, por qué se discutió una y otra vez. Son todas aquellas situaciones que fueron asuntos claves durante todo el proceso de la auditoría, y que aquí pone reta un poco al auditor a identificar cuáles son esos dolores de cabeza que tuvo el auditor y ahí llama la norma a un juicio profesional, porque obviamente tuvimos miles de discusiones con la gerencia, miles de conversaciones con el comité de auditoría, con el directorio, pero aquí llama tu juicio profesional para decir, estos son los problemas o estos son los temas, no problemas, sino estos son los temas que llamaron mi atención como para yo ponerlo en un poco mayor énfasis, como mayor importancia, que tiene tanta importancia que voy a incluir incluso dentro de mi dictamen de auditoría como tal y voy a detallar un poco más, voy a comunicar un poco más, voy a hablar un poco más sobre estos temas de claves de auditoría. Estamos obligados a comunicar los asuntos claves de auditoría en el informe del auditor
para las auditorías de conjunto completo de estados financieros de propósito general, es decir, entidades listadas, sí. O cuando alguna ley lo exija como tal. ¿Qué quiere decir esto? No me queda muy claro. ¿Qué quiere decir? Que los asuntos claves de auditoría solamente están de alguna manera como que obligados a que el auditor pueda mostrar dentro de la estructura del dictamen es para las entidades listadas, o si alguna norma te lo exige como tal. Caso contrario, no estás obligada a presentar un Key Audit Matters o un asunto clave de auditoría. ¿Ok? En lo particular, a mí me gusta. Por mi experiencia, veo auditoría de entidades en general, empresas listadas, y obviamente tenemos muchos puntos de relevancia que en particular me gustaría incluirlos en el dictamen, en base, luego de hacer un análisis, luego de hacer una revisión correspondiente, por supuesto que sí. Entonces, y es lo que más reta al auditor, ¿no? Es el que más challenge te hace como auditor financiero para poder identificar, número uno, y luego comunicar en tu dictamen, ¿no? ¿Cuál es la determinación de estos asuntos claves de auditoría? Vamos paso a paso. En el paso 1 vamos a tener que determinar los asuntos que requieren una atención significativa del auditor. De ahí vamos a determinar los asuntos comunicados a los encargados del gobierno, aquellos asuntos que tuvieron mucha discusión entre el auditor y los encargados del gobierno. Para mí, este proceso un poco no tan complejo, si lo aterrizamos a la realidad. Si nosotros podemos inventariar cuántas reuniones tuvimos con el comité de auditoría y qué asuntos discutimos en dichas reuniones, es respuesta bastante sencilla de qué asuntos claves hemos conversado. Por lo tanto, determinar estos asuntos claves es un poco más tranquilo para aquel que lleve un orden de qué tema se discutió y por qué se discutió. Porque si tú ya como auditor decidiste hablar con la alta gerencia o con los encargados del alto gobierno de una entidad, es porque ya hay algo que te llamó la atención y tu juicio profesional pues te hizo que llevaras ese punto de discusión a estas reuniones. ¿Qué más? En el paso 2 es determinar los asuntos de mayor importancia. Aquí determinamos cuáles de esos asuntos que requieren una atención significativa. Obviamente no es todo lo que comuniqué, porque cuando yo comunico al comité de auditoría, al directorio, a la gerencia, llevo una cantidad de agenda de temas relevantes a discutir, y obviamente de esos temas relevantes que se lleva a discutir en agenda, pues hay algunas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, para una entidad bancaria, lo que llama mucho la atención y lo que toma mucha discusión es la provisión de cobranza dudosa o la recuperabilidad de cartera de créditos. Y ese es un tema clave que si uno mira todos los dictámenes nuevos de los distintos bancos que han sacado ahora, miramos, no sé, estados financieros de Banco de Canadá, de Itaú, por ejemplo, de Brasil, vamos a ver que todos hablan de este tema. ¿Por qué? Porque es relevante, porque es un tema de discusión, es la esencia de un banco. Entonces, es un tema que se discute día a día. Entonces, por lo tanto, un juicio profesional de un auditor preparado, obviamente, es fácil de determinar qué tema relevante y qué tema clave es que se discute. Y en este caso es la provisión de cartera de créditos para pérdida esperada de cartera, como tal, las cuentas por cobrar de los bancos. ¿Qué más? La descripción de los asuntos claves de auditoría. La descripción de cada asunto clave de auditoría comunicado en la sección de asunto clave de auditoría en el informe incluye. Acá voy a mostrarles más adelante, ya como les comenté, dictámenes ya reales que se han emitido, y aquí vamos a poder un poco ver cómo se describe estos temas, pero en particular la norma detalla y te dice que cuando tengas que describir, tengas que considerar estos puntos. ¿Por qué se consideró que el asunto clave de la auditoría era uno de los más importantes de la auditoría? Ahí tenemos que nosotros detallar qué hizo que nosotros llegáramos a la conclusión de que consideremos como un Key Audit Matters o asunto clave de auditoría.
¿Por qué? Generalmente son temas de juicio crítico, temas complejos, temas que tal vez involucraron a un especialista, un experto, porque había mucho juicio crítico atrás que no es tan sencillo de discutir un cálculo correspondiente. Muchos de esos factores tienen que estar descritos de por qué es que a mí como auditor hizo que llamase mi atención. Después, el segundo punto es cómo se abordó la cuestión, esta cuestión de los asuntos claves de auditoría. ¿Cuál fue nuestro abordaje como auditor? ¿Qué realizamos como auditor? ¿Cómo auditamos a este asunto clave de auditoría? A este tema que nosotros consideramos, high, relevante, no problema, sino relevante e importante, ¿cómo fue abordado por el auditor? Y luego hacemos una referencia a las divulgaciones relacionadas, si es que estuviese relacionado con alguna divulgación o alguna cuenta de los estados financieros, hacemos referencia. En caso no fuera directamente relacionado a una cuenta o a una divulgación de los estados financieros, obviamente no es necesario. Esto es porque estamos hablando bajo NIAS, bajo normas internacionales de auditoría. Si estuviéramos hablando bajo otro marco normativo, como es, por ejemplo, bajo PSOB, los asuntos claves de auditoría se conocen como los Critical Audit Matters. Y los critical se identifican para cuentas que estén directamente relacionados a una cuenta contable o divulgaciones, que algo es un poco distinto. Acá, a diferencia, los asuntos claves de auditoría bajo NIAS no necesariamente va direccionado a una cuenta contable o una revelación. Puede ser direccionado a algún asunto clave relevante del auditor. Por ejemplo, el trabajo que se hizo para la revisión de la auditoría con alcance de ITGC, la revisión de los controles generales de las aplicaciones que soportan a las entidades. En este caso en particular no estamos hablando de una cuenta en específica, pero en los asuntos claves de auditoría podríamos hacer énfasis sobre este tema. ¿Por qué? Porque a mi juicio crítico como auditor fue algo que me llamó la atención y fue algo que fue comunicando a la gerencia, al comité de auditoría o a las entidades de mayor rango en una compañía, y se discutió muchísimo y por lo tanto me hace sentido poder llamarlos y poder direccionar una sección en estos asuntos claves de la auditoría. Más o menos es esto relacionado a este tema tópico más importante. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Qué tipo de ejemplos vamos a mirar en los asuntos claves de auditoría? Normalmente son provisión de pérdida esperada, obviamente porque su cálculo bajo NIF 9 es un poco complejo, hay mucho juicio de auditor, hay muchas afirmaciones atrás, hay mucho tema de data, qué modelos utilizan las compañías, por lo tanto suele ser un tema relevante, suele ser un tema importante como para poder considerarlo como un asunto clave de auditoría. Está la evaluación de inventarios, obviamente para las empresas la cuenta de inventarios es la cuenta más importante, relevante, y hay que discutir una y otra vez cuál es el tratamiento, cómo se viene registrando. Otro de los puntos también que se podría considerar un asunto clave es un tema de juicios y litigios, pero es cuando es un tema material, relevante e importante. Imaginemos que una empresa esté pasando por un juicio o un litigio que es importantísimo y ahí se ha tenido que hacer la evaluación de cómo se viene registrando, de cómo se viene aplicando la NIC 37, cómo el experto de la gerencia viene trabajando en este caso en particular, cómo se viene contabilizando, cómo se viene haciendo seguimiento. Entonces, si ha sido un tema de discusión en las distintas reuniones que se ha tenido con el comité de auditoría o con el directorio, con la gerencia, es porque hay algo que a mí como auditor me preocupa y me gustaría llevar allí en el dictamen y ponerlo como un asunto clave de auditoría y un poquito informar al lector de los estados financieros de cómo lo he abordado y por qué considero que es clave.
Otro de los temas, que es un ejemplo clásico también, es plusvalía mercantil y su deterioro. ¿Por qué? Porque es un tema también, una vez más, ¿no? Es un tema un poco complicado, mirar el tema de deterioro, pues te llama mucho juicio crítico, va a depender de cómo la gerencia ha establecido qué modelo y qué metodología para el cálculo. Entonces, una vez más, en el tema de estimaciones, en el tema de juicio crítico que hay atrás, pues obviamente va a pedir mayor involucramiento del auditor. De la misma manera, con respecto al impuesto a la renta corriente y diferido. Los que estoy detallando aquí son ejemplos, no quiere decir que estos temas van a tener que ser un asunto clave. Va a depender de cada auditor identificar para cada compañía. Como comenté al inicio en la parte de introducción, el nuevo dictamen de auditoría va en base a, va un poco más calado a cómo debería ser personalizado para cada entidad. Por lo tanto, el tema de impuesto a la renta corriente puede ser que para una entidad sea irrelevante, no sea un tema material, no sea un tema complejo, pero si llevamos a la realidad de otra entidad, sí, puede ser que sea un tema de preocupación, puede ser que haya algunas partidas de adiciones, deducciones que sean complejos y que ha tomado muchísimo tiempo de discusión y que obviamente el auditor considere necesario una revelación en el dictamen para ver cómo se abordó y por qué es un tema complejo y por qué es un tema complicado. Obviamente, si vamos a otra entidad, no va a ser. Lo mismo con el tema de plusvalía, lo mismo con el tema de pérdida esperada. Va a depender, todos esos puntos va a depender de la entidad. Y como este dictamen ahora es hecho a la medida de cada empresa, obviamente vamos a tener que analizar a cada entidad y a cada empresa. No puedes hacer un estándar para todos por igual, porque estos puntos no van a ser para todos por igual. Los asuntos claves de la auditoría no va a ser igual para cada empresa. Va a tener que ser uno a uno, viendo caso a caso. ¿Qué más? ¿Qué más de ejemplos tenemos? Reconocimiento de cuenta de ingresos. Por ejemplo, para algunas empresas tal vez es un poco más sencillo la parte operativa de reconocimiento de ingresos, para otras no. Por ejemplo, en retail, que es un poco más atomizado, más abierto, tal vez es un poco más complejo. Tal vez para otras empresas que se dedican a ventas un poco más escuetas o con volúmenes un poco más bajos, tal vez es un poco más tranquilo. Y el ambiente de tecnología de información que les comentaba ya hace un ratito, ¿no? Que este nuevo dictamen no necesariamente está direccionado, perdón, este nuevo punto de asuntos claves de auditoría no necesariamente está direccionado a una cuenta de los estados financieros o a una revelación, sino un poquito va más allá. En este caso, ambiente de tecnología de información y deficiencias de control que se identifiquen y que se discuten, también puede ser considerado como un asunto clave de auditoría dentro del dictamen. Muy bien. ¿Cuáles son estos desafíos que trae para el auditor? Es sobre todo los puntos de este punto de asuntos claves de la auditoría. Obviamente el dictamen, una vez más, no me voy a cansar hasta que puedan ustedes entenderlo, es que el dictamen ya no es más un estándar, sino es personalizado, va para cada entidad. No es el clásico dictamen que se hace, que lo revisábamos normalmente en las firmas auditoras, un template, y que pasábamos para todos tomar ese mismo template, ya no. Podemos definir un poquito los lineamientos generales de cómo va a estar la estructura del dictamen, pero ya no puede ser un copiar y pegar. Tiene que ser un poco más pensado para la entidad o para la empresa. ¿Qué más de desafío trae para el auditor? Involucramiento en la definición. El punto y los asuntos claves. Aquí es donde el gerente, el socio, los seniors o los encargados de la auditoría van a tener un poco más de challenge, porque van a tener que sentarse a identificar qué asuntos es que voy a llevar al dictamen, qué asuntos son los que llamaron mi atención, qué asuntos son los que a mi juicio crítico considero que es clave y que lo voy a trasladar al dictamen. Porque la idea tampoco no es llevar, son, no sé, 10 asuntos y voy con los 10 asuntos. No, tienen que ser lo más importantes y que llame la atención del lector de los estados financieros. Por lo tanto, el reto para el auditor actual va a ser definir qué asuntos es que yo voy a llevar como claves en el dictamen. ¿Qué más? ¿Qué más de desafíos nos trae esta nueva estructura? Mayores discusiones y reuniones con la gerencia y comité de auditoría.
obviamente voy a tener que comunicar que el dictamen ya no es el tradicional, tengo que avisar cómo cambia esta situación y cómo ayuda a los lectores de los estados financieros a dar un valor agregado y cómo es personalizado. Ya la discusión un poco tiende a ser un poco más tentador a que miren el trabajo del auditor de una manera distinta a lo que se veía antes, ¿no? A tener al auditor clásico tradicional que viene con un dictamen a decir si es razonable o no. No solo es eso. Es traerte información de los asuntos claves que yo como auditor he discutido a lo largo de la auditoría y cómo lo he abordado, para que tú, lector de los estados financieros, te sientas confortable de que estos estados financieros pasaron por las manos del auditor y que fueron revisados de una manera adecuada, para tener un mayor confort. ¿Qué más? Obviamente, este reto y este desafío también involucra mayores horas del auditor en las revisiones. Como les comenté, he tenido la oportunidad de mirar podemos decir que el primer dictamen que se emitió en nuestro país, que fue de la empresa Credit Corp, y obviamente esto fue un reto, y reto desde muchos puntos de vista, desde identificar qué temas claves vamos a reportar, y cuando ya se identificó la revisión de la descripción y cómo lo estábamos abordando, y no solamente fue la revisión del socio. Les puedo contar en mi experiencia que ese dictamen pasó por alrededor de 14 personas leyendo el dictamen, revisando el dictamen, pasándole la calidad correspondiente para que se pueda emitir de una manera como la merita, ¿no? Como debe ser. Por lo tanto, la revisión correspondiente de este dictamen es un reto para el auditor, porque ya no solamente va del gerente al socio, va a tener que pasar por los equipos de calidad de la firma, por un socio de calidad y por los distintos revisores de calidad que cuenta una firma para poder emitir un informe pues que valga la pena. ¿Qué más? ¿Cómo ha sido la percepción del nuevo dictamen de auditoría? Ha habido varias encuestas, lamentablemente en nuestro país todavía aún sigue siendo, no prematura, aún sigue siendo, está en un proceso de desarrollarse, de llevarse a cabo. Como les comento, solo tenemos un dictamen en todo el Perú. Si ustedes entran a la página web de la SMB y se bajan todas las empresas listadas y las más importantes en nuestro país, van a ver que todas están todavía con el dictamen tradicional, solo hay una que tiene ya el nuevo dictamen. Pero en otros países ya se han dado estas emisiones y ha tenido mucha aceptación del lado de los accionistas, inversionistas, comité de auditoría y gerencias generales. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían previsto de qué problemas había en una entidad, de qué problemas les llamaba la atención, y luego de revisar de alguna manera y leer el nuevo dictamen, ya tienen un confort, porque tal vez esos problemas críticos o complejos que ellos estaban cuestionando ya va en el dictamen y ya dice qué trabajo ha hecho el auditor y cómo se ha abordado como auditoría. Entonces, un poco calma las preocupaciones del lector de los estados financieros. Fíjense, si ustedes son dueños de un negocio y en el negocio saben que hay un problema en particular, que está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, y les gustaría, y cuando ya llega solamente el dictamen tradicional, donde dice, es razonable los estados financieros, a ti como dueño de la empresa te va a dejar un sabor de boca para preguntar, ¿y qué pasó con ese problema que está dando vueltas? ¿Cómo se registró? ¿Cómo se contabilizó? ¿Cómo el auditor vino y revisó? Pero ya al ver en el dictamen de que hay un asunto clave y que ese tema de preocupación que era el tuyo y que se refleja y que el auditor ya te dice, mira, esa tu preocupación que era complejo, difícil de abordar, mira, acá lo estoy considerando como un asunto clave. Y luego de identificarlo, te estoy diciendo cómo lo he auditado. ¿Cómo te sentirías? Confortable, ¿no? Porque tú te sientes, tú sientes que contrataste al auditor y que hizo su trabajo como debería ser y lo abordó. Y si fuera lo contrario, y si fuera algún problema que identificó, el auditor te va a hacer de saber o te va a comunicar qué pasó. Entonces, esto de alguna manera ya cambia un poco la visión hacia el auditor tradicional, ¿no? Ya no estás comunicando fríamente un informe estándar, ya le estás dando un poco de información
a los lectores de los estados financieros para hacerse una idea de cómo fueron abordados los temas de preocupación. Entonces, obviamente, por eso les decía, a mí en particular, de esta nueva estructura del dictamen, me llama mucho más la atención los asuntos claves de auditoría, que obviamente están de obligatoriedad para empresas que listan, que es un dolor de cabeza para el auditor, que hay que hacer mucho más trabajo, de todas maneras, pero ya cambia la forma de ver el trabajo del auditor. Y esto es bastante importante para nosotros como auditor financiero, pues ya estamos marcando un poco más distancia del auditor tradicional y mostrando un poco más nuestro trabajo como debería ser. Aquí les he traído un ejemplo de un dictamen, como les comenté, en nuestro país no tenemos, lamentablemente, solamente tenemos de una empresa que ahora les voy a mostrar, pero este es de un banco de Canadá, para que podamos ver un poquito reflejado la estructura que ya les he explicado. En esta primera parte tenemos, por ejemplo, a quién está dirigido, y dirigido a los accionistas. Acá arranca con la opinión, todo lo que les he comentado en la parte anterior, que dice de qué estados financieros estamos hablando, qué periodo estamos cubriendo, ya se detalla acá. Y obviamente aquí emite su opinión. Lamentablemente este informe está en inglés, ahora les muestro la de Credit Corp, que está en español, pero más o menos para que vean cuál es la estructura. Luego viene la base para nuestra opinión, que obviamente ahí detallamos un poco de que el trabajo del auditor ha sido realizado en base a las normas internacionales de auditoría y cumpliendo con requerimientos éticos y todo lo demás. Luego viene la identificación de asuntos claves, que aquí se llaman los Key Audit Matters en inglés. Aquí no he detallado qué asuntos claves eran en la foto, pero los asuntos claves que el auditor consideró fue la cobranza dudosa de la cuenta por cobrar para los bancos, que se llama cartera de crédito, que es similar a la de Credit Corp, por lo tanto no le he considerado, pero ahora ya les muestro una en español. Aquí viene cuál es la responsabilidad de la gerencia, y aquí viene cuál es la responsabilidad del auditor, y bueno, y la firma correspondiente. Pero, como les comenté, en nuestro país ya se ha emitido un informe en español que, si me permiten presentarles, voy a una vez más aquí a mostrarles. Aquí está. Este es uno de los dictámenes, no es uno de los dictámenes, es el primer dictamen, es una de las primeras empresas que se ha sacado de nuestro país bajo esta nueva estructura. Y aquí ya en español es un poco más tranquilo de entender. Ustedes pueden bajar el dictamen de Credit Corp, que es una empresa bastante importante en nuestro país, es uno de los grupos financieros más importantes, que tiene a su cargo a BCP. BCP es uno de los bancos más importantes de Latinoamérica. Si ustedes pueden googlear, en algunos, inclusive en algunas páginas lo ponen en el cuarto puesto, si más no recuerdo. En el primer puesto, si más no recuerdo, está Banco Itaú, de Banco Brasil. Bueno, Credit Corp es dueño de BCP, es uno de los conglomerados más importantes de nuestro país, y esta de aquí ya los auditores emitieron su opinión bajo esta nueva estructura. Yo tuve la oportunidad de atender a Credit Corp y por eso conozco de este dictamen. Fue el primero que hicimos en nuestro país y fue un tema muy retador, pero de mucho aprendizaje, y también bastante interesante ver cómo salió y cómo se muestra hacia el mercado. Como podemos ver, arranca aquí dirigiendo a los accionistas de Credit Corp y subsidiarias. Luego viene nuestra opinión. Aquí expresa obviamente que los estados financieros son razonables en todos sus aspectos significativos. Aquí empieza a detallar cuáles estados financieros ha sido parte de la auditoría. Como les decía, la situación financiera, estado de resultados integrales, cambios en patrimonio, flujo de efectivo, y obviamente todas las notas correspondientes. Esta es la parte de la opinión que vimos en la estructura anterior. Luego viene cuáles son los fundamentos para nuestra opinión. Aquí empieza a decir que el auditor ha realizado el trabajo de conformidad con las normas internacionales de auditoría.
que aquí expresa un poco más con respecto a la independencia que tiene el auditor y que viene cumpliendo con requerimientos éticos, profesionales y todo lo demás. Como Credit Corp también cotiza en la bolsa de Nueva York, obviamente tiene algunos requerimientos un poco más que cumplir, no solamente requerimientos en el Perú, también detalla ahí, y luego detalla cuál ha sido el enfoque de la auditoría y cómo se ha realizado un poco el trabajo. Luego viene la parte más importante, principales asuntos de auditoría. Acá detalla un poco de cómo se ha establecido el diseño del trabajo del auditor para definir sobre todo los principales asuntos de auditoría. Cuando menciona los principales asuntos de auditoría, para el Grupo Credit Corp, por ser un conglomerado en el sector de la banca, obviamente hay 3 puntos relevantes como tal. El primer punto es el ambiente de tecnología de información. Aquí se explica que el grupo es altamente dependiente de su estructura y tecnología para el procesamiento de sus operaciones. Obviamente, al ser un banco, al ser un seguro, no pueden realizar operaciones de manera manual. Depende altamente de toda la estructura tecnológica y que esta es la razón por la que se ha considerado como un asunto clave. Aquí menciona que el grupo cuenta con estructura tecnológica para sus actividades de negocio, así como planes continuos de mejora. Me parece, si más no recuerdo, que acá también habla que en época de pandemia, cuando pasaron a un tema remoto, obviamente el grupo Credit Corp se apoyó bastante en la tecnología que tiene y realizó y siguió con sus operaciones de manera continua gracias a la tecnología de información que tiene. Y que todas estas razones fueron considerados como un tema relevante a ser expuesto en el dictamen. En esta primera parte expresa esto y en esta segunda parte expresa el auditor cómo llevó a cabo la auditoría. Dice, ¿no? Con participación de especialistas en auditoría de sistemas hemos evaluado los problemas de diseño, efectividad, operatividad, bla, bla, bla. Empieza a detallar de cómo ha sido el abordaje del ambiente de tecnología de información para el grupo Credit Corp, de cómo se ha realizado el trabajo. Y acá una pequeña conclusión que en base a todo ese trabajo que ha realizado el auditor, pues ha concluido que de manera satisfactoria el trabajo. Entonces, cualquier lector de los estados financieros que venga y pueda identificar los principales asuntos de auditoría, obviamente va a identificar claramente que el punto que le llamó la atención al auditor fue ambiente de tecnología de información y va explicando por qué le llamó la atención al auditor y cómo fue abordado. ¿Qué más? Otro tema que fue principal, asuntos relevantes de auditoría para el grupo Credit Corp fue la provisión de pérdida crediticia para cartera de créditos. Como les comenté, un banco, obviamente, Credit Corp es dueña de BCP y BCP otorga préstamos. Y al otorgar préstamos, estas cuentas por cobrar, hay que analizar cuál es la provisión o cuál es la pérdida esperada para estas cuentas por cobrar. Por lo tanto, es lo más importante y lo más esencial para el banco. Y bajo NIF 9, este cálculo no es sencillo, es un poco complejo. Por lo tanto, es otro de los principales asuntos de auditoría que ha llamado la atención del auditor. Acá está haciendo referencia a la cantidad de provisión, que es 9.000 millones aprox. Acá está haciendo referencia a qué nota de los estados financieros o en qué nota de los estados financieros está revelando esta información. Luego empieza a explicar cómo está la provisión de la pérdida esperada bajo los requerimientos de la NIF 9. ¿Cómo se hace el cálculo? Acá dice que se considera la medición de la pérdida crediticia esperada se basa principalmente en el producto de la probabilidad de incumplimiento, PDD, la pérdida dada por incumplimiento LGD y la exposición del momento del incumplimiento. Y que para determinar este cálculo, la gerencia utiliza expertos, hay mucho juicio, acá dice, ¿no? Hay muchos supuestos y muchos juicios críticos alrededor de este cálculo. También hay tema del valor de la recuperabilidad de las garantías y los posibles efectos adversos debido a los cambios en los entornos políticos y económicos. Y sobre todo hace
en el año 2020 el tema de COVID, ¿no? Entonces, todos esos temas hace que esto sea un tema, como les comenté acá, hace referencia a COVID. Y todos esos temas hace que sea un tema un poco complejo, de oficio crítico, que ha tenido que haber sido discutido por la gerencia y por el auditor en N cantidad de reuniones, y dado a todas estas consideraciones, pues el auditor ha considerado que es importante y que es un asunto clave de auditoría. Luego de esto, viene en esta parte, dice, nuestro trabajo, cómo ha sido abordado este trabajo para el auditor, cómo ha llevado a cabo el trabajo, cómo ha revisado, qué ha mirado y qué no ha mirado. Por ejemplo, para los efectos COVID, ¿qué ha mirado? Dice que acá ha hecho un entendimiento del modelo, del modelo y los supuestos que se implementó para dar respuesta a este riesgo COVID, y cómo ha sido abordado y cuál es la conclusión de cómo ha realizado el trabajo el auditor y cómo ha concluido con este trabajo y cómo se siente satisfecho de que el trabajo estuvo bien y de que de la cifra que la gerencia ha reconocido de los 9.000 millones es razonable. Un asunto más. Y el siguiente asunto clave, ya el tercer punto, es la valorización de reservas matemáticas de renta. ¿Por qué? Porque Credicorp es dueño de BCP y de Pacífico. Y obviamente en Pacífico, en la rama de seguros, la parte más importante es la valorización de reservas matemáticas. Una vez más, ¿por qué? Porque hay un juicio crítico, hay muchos supuestos, hay temas de data, son muchos puntos que gatillaron a que el auditor considere que es un asunto clave de auditoría. Y luego, una vez más, ¿qué trabajo realizó el auditor? Si se ponen en los zapatos de los accionistas de Credicorp, imagínense ser dueño de Credicorp o quieren invertir su plata en Credicorp. ¿Qué es lo que más les preocuparía? ¿Qué asunto les preocuparía como lector de los estados financieros? Obviamente, la cobranza dudosa por el lado de bancos y las reservas matemáticas por el lado de seguros. Y cuando ya ves que en el dictamen el auditor de alguna manera ya está hablando de estos temas, a mí en particular, como lector de los estados financieros, yo me sentiría confortable, porque ya me está diciendo qué temas claves tiene la empresa que fueron discutidos a lo largo de la auditoría y cómo fue abordado el trabajo del auditor. Entonces, a mí en particular me haría sentir confortable porque los temas más preocupantes o los temas que más me llamarían la atención, de alguna manera ya están siendo abordados por el auditor y han sido abordados por el auditor, como para decir, han sido revisados los temas más relevantes e importantes, que como ejemplo van ahí. Entonces ya me sentiría confortable. Y una vez más, como asuntos claves, son pocos temas, no son 10 o 15 puntos. En este caso, fueron 3 puntos específicos para el grupo Credicorp y 3 puntos específicos que es como que los temas claves, ¿no? Como lo decimos coloquialmente, se fueron a la yugular. Obviamente, se fueron a los temas que son más candentes para el grupo Credicorp. Luego viene la responsabilidad de la gerencia, que aquí ya no voy a entrar a mayor detalle, que ya les expliqué un poco de a qué se debe y qué es. Que se hace mención, que acá más importante es el tema de se agrega la empresa en marcha. Aquí viene a qué se ha realizado y cómo se ha abordado el trabajo del auditor. Y finalmente, la firma correspondiente del socio a cargo, en este caso, Carlos González, está firmando el 24 de febrero y está confirmando el trabajo realizado para todo este grupo económico. Y es así como es la nueva estructura del dictamen, que es bastante interesante y ya cambia totalmente la perspectiva del auditor tradicional y que como les comenté, ¿no? Para mí el punto más interesante es cuando habla de los asuntos claves y ya te da una perspectiva totalmente distinta a lo que veíamos antes. Muchísimas gracias. Es hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos las hacen llegar a través de la ONG o también en particular, si tuvieran alguna consulta en específico, tienen mi LinkedIn, me van a encontrar como Liz Trujillo y me hacen las consultas que correspondan y con toda amabilidad les iré contestando. Eso sería. Muchísimas gracias.